Vivo, sueño, sudo, sangro, lloro, río, disfruto. ¿Cómo? Parque Móvil. Ahora Kigo. Entonces fue hacer un stand de 1x1, o sea, un cuadrito, como decía Parque Móvil, y mandar al director general a la calle de Solatano, a la banqueta, a poner la jeta y escucharlos. Resuelve un problema antes de generar una necesidad, ¿no? Y ese sería un consejo que también dejaría sobre la mesa. Las personas hiperactivas se mueven más de lo normal, distinto a lo esperado, e impactan a su entorno de manera extraordinaria. Estoy convencido de que el conocimiento y las experiencias no sirven de nada si no se comparten. Es por eso que surgió este sueño, porque quiero aportar mi grano de arena para hacer un mundo mejor. Por eso me di a la tarea de encontrar personas así, en su vida personal y profesional, para que nos compartan sus historias y sepamos cómo resuelven problemas y su manera particular de ver el mundo, para que te lleves algo positivo a tu vida y lo puedas aplicar ya, o al menos pasemos un buen rato conociéndolos. Yo soy Edgar Ville, soy hiperactivo, zurdo y emprendedor, y te doy la bienvenida a Hiperactivo Podcast. Mi invitado de hoy es Carlos Anaya. Carlos es CEO y fundador de la empresa Kigo. Es la mente maestra detrás de Parquimóvil, la empresa mexicana que está transformando la experiencia de moverse y estacionarse en el mundo. Hoy hablamos de llevar una gran idea al éxito, cómo reponerse de los fracasos y aprender de ellos, emprendimiento, trabajar con un gran equipo y de muchas hiperactividades más. A Carlos lo encuentras en Instagram como @anayacarlos y @kigo.pro. Yo aprendí mucho de esta charla y estoy seguro que tú también. Esto es Hiperactivo Podcast. Carlos, bienvenido. Mi estimado Edgar, gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Oye, para mí tú eres una persona sumamente hiperactiva. ¿Te lo han dicho alguna vez? Muchas. ¿Por qué te lo han dicho? Pues por intenso. Creo que está en la línea, ¿no? Este tema de vivir con pasión, con el ser hiperactivo, intenso, apasionado. Pero bueno, pues estoy convencido de que vida hay una y venimos a gastárnosla. Eso, ¿no? De la mejor manera posible. Así es. Aprovecharla. Que no nos quede nada, no nos vamos a llevar nada de todos modos. Eso. Carlos, tú querías ser político. Todavía. ¿Todavía quieres ser político? Pero creo en la política en sentido amplio, que es estemos donde estemos, en la verdadera política. La política que es hacer el bien y tratar de cambiar la vida de millones. Ok. ¿Desde cuándo te surgió esa idea? Híjole, es una gran pregunta. Insisto, yo creo que más bien esa idea la he tenido siempre, la de la política así, y la vida me empezó a ensuciar la idea con el que el político es el que está en una boleta o tiene un puesto o ocupa un escaño. Okay. Y creo que ahí fue cuando empecé a ir con la finta, ¿no? Entonces, si me preguntas, ¿desde cuándo quieres ser político? Yo desde chico siempre dije que quería ser presidente, que quería... me encanta estar con la gente, me encanta transformar vidas, me encanta impactar, me encanta... No sé, tengo una extraña necesidad de dejar huella, de generar impacto, ¿no? De tener propósito, ¿no? Okay. Y bueno, tradicionalmente me dijeron que el que hace eso es el político. Okay. La verdad es que hoy he aprendido que el que hace eso es el que ayuda, el que cambia, el que transforma, ¿no? ¿Desde niño soñabas con ser presidente? O con sí, lo dije varias veces y okay. Me acuerdo una vez en clase que me preguntaron y entonces le preguntaron a todos, ¿qué quieres ser, no? Entonces todo el mundo, pues, futbolistas, empresarios. Y yo no dije político, dije presidente, ¿no? Porque no es lo común que un niño conteste. Y se voltearon, me acuerdo del profesor, se empezó a morir el resto del mundo y dijo, bueno, pues aunque sea presidente de la colonia, ¿no? Y dije, bueno, no aclaré de dónde, pero presidente. Y es chistoso porque es eso, o sea, pues imagínate, yo creo que esa es la máxima aspiración que puede tener alguien que ama su patria, ¿no? Poder servirla en ese puesto que es el de máximo servicio. Hoy no sé si va a ser presidente, que tampoco lo descarto, pero lo que sí sé es que quiero tocar al mayor número de mexicanos posible y mejorar la vida. Ok. ¿Cómo fue tu historia de niño hasta que llegas a estudiar Derecho? Estudiaste, ¿no? Así es. ¿Cómo fue? ¿En qué gastabas tu tiempo? Fíjate, ahora está de moda, ¿no? La terapia y ver, y todos tenemos nuestros temas y tal. Yo creo que son estas circunstancias. Mi circunstancia fue particular porque viví en muchísimas ciudades.
¿no? Okay. Y a lo mejor de ahí también viene mucho el cariño a México, porque mi México es ese México del que todo el mundo habla, que es dispar, ¿no? Yo viví en Tijuana, en Mexicali, en Ciudad Juárez, en Guadalajara, en Ciudad de México, en Puebla, incluso en Los Ángeles, ¿no? Eso te abre la mente, ¿no? O sea, fíjate, a mí me pasó, yo soy de Guadalajara. Mira. Viví en Tijuana. Okay. Ahora vivo en Puebla. Mira. Mis papás vivieron en Tapachula. Entonces, como que, pues de frontera a frontera, ¿no? Así es. Y vas conociendo. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué gastaba mi tiempo? Pues eso tiene ventajas preciosas, que es conocer el país, viajarlo y demás. Pero también tiene desventajas. El que te muevas tanto de chavo hace que te vuelvas desapegado, ¿no? O sea, imagínate que después de 2, 3 años me cambiaban el entorno completo, ¿no? O sea, no solo pues, el campus de la escuela, los maestros, los compañeros, todo. Entonces, yo creo que crecí con una gran capacidad de adaptarme, ¿no? De llegar a cualquier espacio y poder convivir, que era una capacidad netamente de supervivencia a esa edad, pero también con un altísimo desapego. Y a la fecha me cuesta trabajo generar relaciones profundas. Soy bueno para, digamos, de manera superficial poder y generar cariño y empatía y demás, pero pues yo creo que traigo ese trauma de que pues igual y mañana se van. Entonces, ¿para qué me apego demasiado, no? Conectar. O me voy. Claro. Sí, no, pues digo, a mí me pasó parecido, ¿no? Yo, tengo amigos que tienen amigos que se conocieron desde el kinder. Exacto. Y yo eso nunca lo viví. Digo, creo que tampoco. No, gracias a las redes sociales logré contactar amigos, no del kinder, pero sí de la primaria para acá. Fíjate. Pero, pues no una relación de tantos años por todo este rollo, ¿no? O sea, este tema de, me acuerdo ahora en el colegio de los niños, todo ahí los premios de quien estudia toda la vida en el colegio. Ay, eso era soñado, ¿no? O tengo amigos que además muy generosos, hoy me invitan a sus comidas, todo. Dicen, es que nos llevamos reuniendo todos los miércoles desde hace 20 años, ¿no? Y yo decía, imposible, o sea, es más, no me acuerdo con quién estaba hace 20 años. Claro. ¿Dónde naciste? En Puebla. En Puebla. Sí. Fuiste a rolar y regresaste. Fui a rolar. Fíjate que mi mamá es poblana y bueno, mamá de manera muy sabia, en donde estuviéramos de México, del mundo, venía a tenernos a Puebla, ¿no? Entonces, digamos, no fui criado en Puebla, pero nací en Puebla. Porque mamá pues venía aquí a que la apapachara su mamá, ¿no? Entonces, qué chido. Entonces nacíamos en Puebla, estábamos de chiquitos, ya sabes, la cuarentena un poco más, y nos regresábamos a donde fuera la sede familiar del momento. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 4, yo soy el más grande. Órale. Sí. Y bueno, regresaste a Puebla, ¿no? Exacto. O sea, ¿cuál es el aprendizaje más grande que tienes de haber vivido en esos Méxicos? Pues yo creo que la singularidad, ¿no? Que es esta capacidad de encontrar lo único, ¿no? Como decimos, todo es México, pero todo es único. Y esta capacidad de encontrar lo bueno de cada espacio, yo creo que si algo me caracteriza es que trato de encontrar lo bueno, ¿no? Entonces te puedo decir de cada uno de los colegios en los que estuve, de cada uno de los ambientes, te puedo decir lo que era bueno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues también a la base de todo, fíjate, y también tuve la oportunidad, lo platicaremos, de ya más grande, estudiar en el extranjero, estuve 2 años en Italia, y esto, ¿no? Te das cuenta de que todos somos iguales, o sea, al final el ser humano busca lo mismo, o busca el amor, nos distraemos creyendo que el amor está a veces en el poder, en el dinero, en la fama, en el ego, y al final cuando tenemos esos pequeños átimos de conciencia, descubrimos que el amor está en el servicio, en el amor a los demás, en la felicidad, en la plenitud, y luego se nos vuelve a olvidar, ¿no? Que esa es como la gran ironía de la vida, pero eso es igual en todas partes. Tuve la oportunidad, cuando estuve en Italia, fue como una visita al mundo, porque éramos 50 estudiantes en una maestría de 2 años, full immersion, vivíamos en el campus, digamos, pero estaban representados 45 países distintos, ¿no? Entonces, toparte con, pues no sé, con vivir con gente del Congo, de Vietnam. Mix de culturas. Exacto, y te das cuenta de cosas interesantes. Una es que es fácil decir que crees en la diversidad cuando la ves en la tele, ¿no? Ya que estás junto y la comida huele diferente y el sudor huele diferente y dices, eso te prueba, ¿no? Decir, oye, tú te decías muy incluyente y neta quieres convivir, ¿no? Con gente tan distinta, pero le rascas más y te das cuenta que somos exactamente iguales. Okay. Y hablar con alguien que ni siquiera habla tu idioma y darte a entender.
pero... Y además tratar de hablarlo en un idioma en conjunto que era el italiano, ¿no? Que yo siempre digo, hablo muy bien italiano, gracias a Dios, pero no sirve para nada más que para sobrevivir esos 2 años. Y para ir a un restaurante en italiano. Entonces imagínate el intento italiano del mexicano, que a nosotros nos tocó fácil, con el congolés o con el vietnamita o con el ruso, con el alemán. Sí está más fácil entenderle. Todos en italiano, estaba muy chistoso. ¿Qué estudiaste en Italia? Ciencia política. Ciencia política. O sea, estudiaste Derecho y de aquí te fuiste a hacer un posgrado. Después de estudiar Derecho, trabajé un par de años. Ajá. En la Coparmex. Okay. ¿Qué hacías ahí? Fui el director de Coparmex en Puebla. Okay. Muy chavo, la verdad estuvo muy padre, fue una gran oportunidad que me dieron y que me empezó a acercar al mundo de la empresa. Yo, digamos, por familia, este tema de haber estado viajando en todas partes porque mi papá era funcionario público. Y trabajó en varios gobiernos estatales y después federal y demás. Entonces también un poco este tema de la política es pues, porque es lo que sabes, ¿no? Es como el arquitecto, que es arquitecto porque pues, su papá y su abuelo eran arquitectos, ¿no? Pues a mí me enseñaron que mis papás aman profundamente a México y la manera en la que han vivido esa pasión y ese cariño ha sido a través del servicio público. Entonces pues, yo iba a seguir por ahí. Cuando trabajé en Coparmex me di cuenta de que hay otras maneras, ¿no? Y descubrí un chorro de empresarios que aman profundamente a México y lo patentan ese amor, pues generando empleo, distribuyendo riqueza, ¿no? Creando productos y servicios que transforman vidas. Otro tipo de promesas y soluciones. ¿No? Exacto. Y tener este paradigma, que claro es que no me contó nadie, pero que yo me fui haciendo, de que el empresario era un cuate muy fregón, pero medio egoísta, ¿no? O sea, que prefería hacer dinero o prefería hacer patrimonio en lugar de ponerse a servir, ¿no? Y que el fidedigno, el héroe, era aquel que renunciaba a esa capacidad de hacer lo suyo por pensar en hacerlo de todos. Y la verdad es que ese me lo empezó a tirar, esa convivencia intensa que tuve con empresarios durante la empezó a cambiar el chip. Pues me di cuenta de que es otra manera de amar a México, ¿no? Y además que es una manera más sostenida, porque el gran problema de la política es que pues depende de 3 años o de 6, ¿no? Entonces, sí, la continuidad. La empresa está hecha para que no estés y siga. Y los proyectos políticos tristemente suelen morir con el protagonista o su grupo cercano. Sí, llega el nuevo a barrer con lo que hizo el anterior. Exacto, y todo el mundo viene a reinventar. Poner su bandera acá. Así es, o su logo, o ahora también hasta sus plaquitas. Eso. Antes de trabajar en Coparmex, ¿en qué habías trabajado o ya habías tenido algún emprendimiento? No, ninguno. Yo estudié Derecho. Muy rápido me di cuenta en la carrera de que no iba a ejercer el derecho, ¿no? Y estudié Derecho pues porque típicamente los políticos son abogados, ¿no? O así eran. Y son estos paradigmas que es emocionante vivir en una época en la que todo se va desquebrajando, ¿no? Todas las ideas que teníamos. Esta idea muy, muy anquilosada, ¿no? De los presidentes de México en su mayoría han sido abogados, ¿no? Y abogados de la libre derecho, ¿no? Y me fui a estudiar a la libre derecho a México para un poco siguiendo esto. Y no, me di cuenta de que el derecho no era lo mío, que aunque, digamos, el derecho, igual que la política, se puede ver de manera amplia o de manera estricta, ¿no? Estricta, pues es todo el tema procesal y demás, del que la verdad no me siento cómodo, es un poco repetitivo y tal, y no me atrajo. Pero el derecho en el sentido amplio, pues es darle a cada quien lo que le corresponde, es buscar la justicia, ¿no? Es buscar generar instituciones, y eso sí me gusta. Y entonces terminé el derecho, pero como sabía que no me iba a dedicar al derecho, empecé a trabajar. Y empecé a trabajar en una maquila textil, ¿no? De un tío que maquilaba marcas de moda americanas. Mientras estudiabas. Aquí en Puebla, al final de mi carrera de Derecho. Y estuvo padre porque me encomendó, ¿no? Como había confianza, me encomendó como buscar hacer proyectos especiales. O sea, decir, a ver, yo ya tengo este negocio, hacemos estas cosas, estos jeans, estas playeras, estas blusas, era ropa de mujer. Y busca cosas nuevas, ¿no? Entonces me acuerdo que encontramos la oportunidad de hacer unas botas de Ed Hardy con piel exótica, ¿no? Entonces este tema de ir a Naulinco, a Veracruz, a buscar pieles exóticas y luego armarlas en una bota. Y empezaba esta cosquilla de hacer cosas que nadie hubiera hecho, ¿no? Ajá. Y ahí fue donde empezaste a tener como alguna idea para emprender. Pues mira, empecé como con esta idea de que no estaba mal hacer empresa, de que yo veía pues cómo generaba cientos de empleos y esto cambiaba vidas. Yo convivía mucho con la línea de producción y veía, sobre todo en la industria textil, son muchas mujeres, ¿no? Estas señoras que
sostienen a la familia y a veces hasta la familia empleada, ¿no? A los suegros y a los papás. Y decía, oye, pues es importante, o sea, esto está cambiando vidas, que les den de trabajo, que ellas lleguen con ilusión y demás. Entonces, como que empecé a reivindicar con este tema de hacer empresa. Y de inmediato después, parte de estos proyectos especiales fue la vinculación pues con cámaras, ¿no? Un poco con el ambiente empresarial, en donde pues me dijeron, a ver, si te interesa hacer eso, pues tú métete. Conocí a Coparmex, yo era muy chavito, tenía 22 años, empecé a participar y entonces recibí la invitación de irme de director general de la Coparmex en Puebla. A los 22. Lo cual fue un súper reto, exacto, wow. Porque pues, era muy chavito, tenía, no sé, yo creo que la estructura de la Coparmex en ese entonces eran unos 40 empleados, 36, 40 empleados. Entonces, pues dirigir, toparte con todos ellos evidentemente más grandes, o sea, por mucho el más joven era el director, con un grado de confianza. La Coparmex tiene una organización en la que hay un presidente, que es el presidente del consejo, que es electo, es un puesto más político empresarial, que además es honorario, ¿no? O sea, no recibe ningún tipo de estipendio, y el director general, que es el que organiza, digamos, a la institución nada más. Y entonces, como director, pues tenía la confianza del presidente y mucho trabajo en conjunto, y pues muy simpático, porque era muy chavito y aproveché mucho esa juventud, ¿no? Apenas, no está pasado, tú tienes 44, me contaste, yo acabo de cumplir 40, estoy en esa crisis y la crisis en concreto se lo comentaba a un colaborador que estuvimos en Monterrey. Ajá. Le dije, ¿te das cuenta que ya no somos los más chiquitos de la mesa? O sea, durante muchos años fui el más joven de la mesa. Y eso era una gran ventaja, porque generaba estupor. Sí. Yo me acuerdo, algún gobernador de hace muchos años, pues de esa época, que expuse algo, ¿no? Y entonces volteaba y a ver, yo podía haber dicho una tontería. Pero decía, ¿pero cuántos años tienes? 22, ¿no? Entonces ya como que eso te legitimaba, ¿no? Decían, este es un fregón, ya, ¿no? ya había un spotlight ahí en ti, ¿no? Exacto. Ajá. Pero pasan los años y hoy estás en las mesas, expones y eres y estás exponiendo a los chavitos de 22, ¿no? O 24, o 26, o 28. Claro. Precisamente esta anécdota era porque fuimos a ver a un alcalde, ¿no? Y el alcalde era ligeramente más grande que yo, pero todo su equipo era más joven. Y dije, qué cañón, o sea, ya ahora sí tengo que justificar mi presencia con otra cosa, ya no soy el chiquito de la mesa, ¿no? Híjole. Sí, pues sí está. ¿Y qué tenías a los 22 años? Tenías un equipo de 40. Dirigías un equipo de 40 personas. 36, 40. ¿Ya habías tenido algún ejemplo de cómo dirigir un equipo? Jamás. Ahí fue tu pinino y hiciste. ¿Cuánto tiempo estuviste en Coparmex? Estuve 2 años. 2 años en Coparmex. 2 años, estuvo bien padre porque recibí la invitación para irme a trabajar a la Coparmex Nacional. No como director general, pero un puesto directivo. Y entonces tuve que tomar una decisión, que era, me seguía como en esta carrera ejecutiva, ¿no? De direcciones, gerencias, a nivel nacional. En Coparmex lo que pasa es que te expones mucho a otros empresarios, ¿no? Entonces, donde probablemente después vendría alguna oportunidad de trabajo y demás. O un poco tomaba esta etapa como una etapa de conocimiento, de crecimiento, y tomaba la oportunidad que también recibí de irme a estudiar esta maestría en ciencia política y regresar como a esa cosquillita que era la política, ¿no? Y yo creo que decidí bien, el irme a estudiar la maestría. Pues la vida se basa en decisiones, ¿no? Así es. Le dices que sí a una cosa, le dices Así que no a es. otra. Te fuiste a estudiar la maestría y ¿en qué momento empiezas a pensar en emprender o a tener una idea? Fíjate que estando en la maestría justamente, pues al segundo año, ¿no? Esto estaba muy marcado, como el primer año, pues es descubrimiento, perfeccionar el inglés, el italiano, conocer Europa, aprender a vivir. Yo de tus 24, jamás 25, había vivido fuera de, digamos, de la casa familiar, aunque había vivido en muchas partes, pero siempre he vivido con mis papás, con mis hermanos, ¿no? Entonces, a vivir solo, aunque vivía en un campus, ¿no? Vivía en una residencia de hombres, y demás. Pero bueno, pues aprender a eso, a lavar tu ropa y demás. Entonces fue el proceso el primer año. A mí sí, pues tenía, ¿qué decir? Empecé a los 22, 24 años, ¿no? Es más, a lo mejor hasta menos. A lo mejor empecé a los 21 en Coparmex y salí a los 23, una cosa así. Órale. Y el segundo año ya fue como de, ok, pues ya esto se va a acabar. ¿Y qué vas a sigue, hacer, no? ¿O ¿a dónde sí, vas? Ya le dije, ¿no? que no allá. Exacto. Entonces era, sí, evidentemente ese puesto ya no estaba sobre la mesa. Era llegar a buscar trabajo. Hubo compañeros de otros países que buscaron quedarse en Italia, ¿no? Entonces, a buscar oportunidades de trabajo en Italia, o regresar a México, ¿no? Y entonces, en ese segundo año, que fue mucho primero fue como de autoconocimiento, de descubrimiento, el segundo más fue de autorreflexión, de
empezar a tomar o acercarte hacia tomar decisiones, descubrí el tema de, pues sí, me encontré con este tema del emprendimiento, del autoempleo, de poner algo, ¿no? Y poner algo. Y otra vez, es bien interesante porque ahora se me acercan algunos chavos y me preguntan, oye, digo, a ver, vete la serie de Uber y ve la serie de WeWork y ve la serie de Teranos y ve la serie de Spotify y tal, ¿no? Y ahí, pues, vas a ver. Pero en ese entonces, te juro que, o sea, irónicamente, aunque es hace tan poco, no había, o sea, no, ¿a quién te acercabas? Porque además, ojo, yo no estudié en el TEC de Monterrey, que es la universidad, pues, proemprendedor, que te dan clases de eso y tal. Luego tuve la oportunidad, regresando, me invitaron a ser parte del consejo consejo consultivo de la carrera de licenciatura en creación y desarrollo de empresa, ¿no? Yo cuando hubiera soñado, imagínate, pues yo iba a universidades y particularmente a la Escuela de Derecho, que es hiper tradicional, ¿no? Claro. Sí, no, ahí no se toca el tema emprendedor. Entonces, ¿no? Cuando dices, pues voy a emprender, o sea, voy a poner algo, voy a hacer algo, voy a fundar algo, es en ceros. Además, otra vez, sin empresa en la familia, ¿no? O sea, sin oye, papá, recomiéndame un notario, nada. Entonces, sí, no había algo que heredar, ¿no? Una asociación que agarrar. Y ni siquiera la asociación, simplemente las relaciones o el know-how o algo, o que en las sobremesas, en todas mis sobremesas, pues hablaba de política, ¿no? Y no se hablaba de empresa. Entonces, pues cuando decido, lo primero que hago, y creo que hice muy bien, y creo que eso fue fundamental porque si no probablemente hubiera desistido, fue que le vendí la idea a mi familia no de yo emprender, sino de que como plan familiar, y después de haber vivido la inestabilidad que generaba incluso familiarmente, pues que cada 6 años mi papá pues, se quedaba sin chamba, ¿no? Entonces, este tema, decir, oigan, vamos a hacer una empresa como familia, como plan de familia, tengamos un negocio, un sustento, ¿no? Que sea independiente a esto que hace mi papá muy bien y que siempre, gracias a Dios, recibió grandes ofertas y de empleo, de nuevos gobiernos y demás, pero vamos a hacer algo. Entonces, así fue. O sea, el planteamiento regresando fue, hagamos una empresa como familia, ¿no? Así que le toca a esta familia tener una empresa y ¿qué creen? El güey que está desempleado soy yo, ¿no? Se me va a tocar dirigir. Y me urge, güey. Y así fue. Ok. Y bueno. ¿Y ya había una idea de qué empresa? ¿O la idea era hacer una empresa y a ver qué? Pues mira, había como la idea de hacer empresa y en cuanto tú decides, y eso sí lo he notado siempre, cuando alguien decide voy a emprender, lo primero que hace es como que se le destapan los oídos y se le quita una niebla en los ojos y empiezas a volverte súper observador, súper quisquilloso, súper preguntón, súper metiche, y a ver, y ver. Y entonces en ese proceso, una de las cosas que más me gustó en la maestría fue el caso de Safaricom, que fue una empresa que tiene mucho que ver con política, que logró, una empresa de gobierno, que logra bancarizar al 70% de los kenianos en periodo de 3 años, ¿no? Y lo hace a través de convertir los números celulares en cuentas bancarias, básicamente, ¿no? Y el gobierno tiene mucho que ver porque, más bien las subvenciones de gobierno, en lugar de darlas en efectivo, las dan a través de esta cuenta virtual y ponen terminales físicas en las tienditas para que la gente pueda sacar el dinero. Una lógica de acabar con el efectivo o disminuir el manejo de efectivo, ¿no? Y entonces cuando regreso a México, justo está pasando en México una cosa que se llamaba el RENAUT, te acordarás, que fue registrar las líneas celulares con tu CURP, ¿no? Tenías que mandar. Y entonces a partir de eso el gobierno dio muchas estadísticas. Y una de las estadísticas más relevantes que recuerdo en ese entonces, regresando a la maestría, es que había algo así como 70 y tantas, creo que casi 80 millones de líneas celulares en el país activas, ¿no? Pero otro dato importante es que había menos de 40 millones de bancarizados, ¿no? Entonces pareció muy natural decir, pues este espacio, este gap, ¿no? Entre 40 y 80 se llena, pues porque son gente que ya usa un celular, pero lo único que le falta es una cuenta bancaria. ¿Cómo lo hacemos para que su celular se vuelva un medio de pago digital? Y entonces aprenda a pagar de manera digital. Y así fundamos la empresa, que a la fecha es su razón social. Se llama Cargo Móvil, ¿no? Y era cómo usamos los celulares, los móviles, para generar cargos, ¿no? Para pagar. Y así empezamos. Sin idea de dónde iba a acabar, ¿no? Mobile Money. Mobile Money, exactamente. Que ese término no existía tampoco en México en esa época, ¿no? Bueno, hace unos años tampoco existía, o era usado el término emprendedor, ¿no? Nada, o sea, bueno, ni te digo parquímetro virtual, nos dicen los fundadores de ese concepto. Ok. ¿Y cómo, cómo les fue con eso? Pues bien, padre, digo, al principio pues busca tu nombre, ¿no? Que no esté apartado, genera una razón social, ve con notario, constituye la empresa, muy natural, pues éramos 4 hermanos, 25, ¿no? Digo, un poco los papás participando, pero este era proyecto de hermanos.
un SA, que es lo que había en esa época. Hoy te diría, no cometes error, haz una SAPI, ¿no? Y ya, pues ya tenemos una razón social. Hay que pagar impuestos, ¿no? O sea, bueno, ya quedó claro. Pero pues todavía no vendes nada, todavía no tienes producto. ¿Qué vas a hacer? Un paréntesis, ¿por qué una SAPI? ¿Por qué no una SA? Bueno, para quien esté pensando en emprender, claro, para tener el tip. Y a ver, y una SAPI entiendo que era lo mejor. No sé si ya hay algo mejor, pero definitivamente la SA no. ¿Por qué? Porque si vas a buscar capital, ¿no? Que en un cierto punto también puedo platicar de eso, cuando se te acaba el dinero propio y la idea es buena, pero pues entonces tienes que fondearte con el dinero de terceros. En una SA, por estructura, todos los accionistas participan de los mismos derechos y obligaciones, exactamente los mismos, solo en la proporción accionaria que tengan, en el número porcentual, ¿no? de la empresa. En una SAPI, tú puedes hacer series distintas, con reglas distintas por cada serie, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo que es muy sencillo, pero si vas a poner un restaurante y haces una SAPI, haces una serie fundadora, ¿no? Donde están los fundadores. Pero cuando vas a abrir la sucursal de Zabaleta, haces la serie B y puedes meter a algunos cuates a ser socios de la sucursal de Zabaleta. Pero después puedes abrir la sucursal de Las Ánimas y no tienes que ser otra sociedad. Puedes abrir la serie C, ¿no? Que es la de la sucursal de Las Ánimas. Y entonces puedes hacer repartos de la serie B, que es lo que deja una y que no deja la serie C, o tener reglas de reparto distintas de una a otra. Entonces te da una flexibilidad organizativa, toda legal y toda muy clara, pero cosa que le sea no, porque todos tienen exactamente los mismos derechos en su parte proporcional accionaria, ¿no? Ok. Ahora regresamos. Sí. ¿Qué papel jugó el miedo en esa etapa? ¿El miedo a que no saliera o el miedo a que no fuera la idea que pensaban? Mira, yo creo que había poco que perder, ¿no? O sea, la verdad es que, pero los casos, pues, no estaba diciendo que no a nada. Yo venía llegando, no tenía chamba. Entonces era más bien a probar esto y si no, pues ir a buscar trabajo, que era lo que hubiera hecho si no hubiera hecho esto, ¿no? Entonces, yo creo que el miedo típicamente va en razón de lo que vas a perder, ¿no? Hay una plática que les recomiendo muchísimo, muy cortita, de un TED, que es algo así como las cosas que pensé antes de que mi avión se estrellara, ¿no? Es un norteamericano que iba en el avión que bajó en el Hudson, ¿no? Entonces cuenta como este sentimiento en el instante en el que escucha el tren motor, voltea y ve humo, le pregunta a la azafata si algo está pasando, le dice, no, tú tranquilo, y luego escucha que suena el segundo y dice, ya ni vi a la azafata, ¿no? Y se amarró y escuchó en las bocinas, prepárense para el impacto, ¿no? Y entonces dice, ¿qué piensas en ese momento? Y me encanta porque una de las reflexiones es, me di cuenta que morir no da miedo, da tristeza, porque amamos mucho la vida. Y entonces te da nostalgia que te vas a perder lo que ves. Y un poco yo creo que en la vida eso pasa. O sea, el miedo es la conciencia de que perderás algo. En el caso emprendedor, particularmente en mi caso, que no había nada, pues no me estaba jugando. Yo te puedo decir que he tenido otros momentos de gran miedo empresarial, cuando ya tienes algo, por poquito que sea, cuando ya tienes un poco de ego, cuando ya hay algo cuando que ya perder. dice director general en la puerta, ¿no? O incluso te voy a decir, un gran miedo fue cuando me casé un poco con la ilusión. O sea, yo a mi esposa la conocí ya siendo emprendedor, ya conoció este proyecto, después me caso, hizo un paso importante, pero cuando estuvo a punto de tronar la empresa y justamente Natalia, mi esposa, tenía 9 meses de embarazada, ¿no? Ese es terror, o sea, claro. Ya no es tan ya hay un fácil, compromiso, porque ya hay mucho que perder, o sea, ya hay mucho riesgo de por medio, ya no voy a regresar a dormir en mi cuarto de soltero, ¿no? Claro. Entonces, te puedo decir que en ese momento, y por eso se habla mucho del emprendedor maduro, ¿no? De aquel que ya trabajó mucho y tal, y son historias, cada quien tiene su historia, su camino, pero yo sí recomiendo que si vas a emprender, lo hagas cuando estás ligero de equipaje, ¿no? Y de responsabilidad y tal, porque vas a entrar en una... en un tobogán de emociones que entre más ligero seas, pues más fácil vas a salir de ellos, ¿no? Siempre emprender es un tobogán de emociones. Sí, definitivamente. Y de riesgo. Sí, y sobre todo emprender te diría yo, bueno, pues todo el que va a emprender, y no te conté esa pequeña historia, tú decides emprender y típicamente, pues ¿en qué prendemos el que nunca ha hecho nada, no? Tú dime, cuando dices, voy a poner un negocio, ¿qué pones? Un restaurante. Exactamente. Y claro que lo pusimos, ¿no? Ok. Entonces llegué con la idea a Italia de ser emprendedor y lo primero que hicimos fue poner un restaurante italiano. Okay. Y entonces, te digo, es muy tradicional. La operación de un restaurante es... Claro, nos fue súper mal, ¿no? Pero al final, pues es la típica emprendimiento, pero no es disruptivo, no es... Lo primero que se viene a no la tiene cabeza. propósito masivo, ¿no? Entonces yo creo que la que es un gran tobogán de emociones es cuando estás emprendiendo emprendimientos de alto impacto.
cuando estás andando caminos que nadie ha andado, ¿no? Como el otro día me contaba Roberto Quintero, Sí. Que también una de estas inversiones típicas es pongamos una placita comercial. Exacto. Bueno, eso es cuando eres rico como Roberto, ¿no? Porque implica tener una lana. Pero claro, él no está muy... invirtiendo en placitas comerciales. No, claro. No. Pero un chavo emprendedor, ¿qué fregas vas a una placita comercial? Tienes que haber heredado lana y todo. Pero sí, claro, hay mucho empresario, mucho industrial, digamos, que con sus utilidades dice, voy a poner un segundo negocio. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner una plaza comercial. O voy a comprar unos departamente en preventa, ¿no? Y luego los pongo en renta. Y ya si eres muy agresivo, los pongo en Airbnb, ¿no? Pero pues, digo, a ver, y lo reconozco. Digo, está bien, el dinero es mejor eso que tenerlo guardado, ¿no? Pues genera empleo, pagas a un albañil y a un arquitecto y después pagarás a un administrador de la plaza. Pero este no es el que genera millones de empleos, ese no es el que cambia vidas, ¿no? No. Y no lo denosto. Pero lo que yo sí me estoy refiriendo al emprender y lo que es esta vorágine, que es apasionante y a veces es hasta adictiva de adrenalina, es andar caminos que nadie ha andado. O sea, decir, vamos a hacer algo que nadie haya hecho, ¿no? ¿Qué camino anduviste tú que nadie recorrió en ese momento? Pues mira, ¿dónde lo viste? Buscas tu diferenciador. Siempre hay dos, y eso ya lo has aprendido con la vida. Ojalá me lo hubieran explicado, pero tú siempre tienes que diferenciarte, ¿no? En una industria en la que tú elijas. Y hay dos maneras de competir. O porque tienes un diferenciador claro, ¿no? Que digas, esto me diferencia y entonces por eso la gente está dispuesta a elegirme. O si no, entras en la burda competencia del precio. Todos hacemos lo mismo y entonces, pues, a ver quién lo da más barato, ¿no? Claro. Bueno, la triple hélice, que es precio, calidad y servicio, ¿no? Entonces siempre comprometes al menos uno por privilegiar los otros dos. Termina siendo la triple B. Bonito y barato, que no existe, ¿no? No existe. Al fin, algo. No habría manera. Exacto. Pero cuando estás emprendiendo y estás innovando, pues entonces básicamente lo que te planteas y lo que no cambia, porque tampoco te vas a Marte, ¿no? No vas a venderle a marcianos. Le vendes al mundo, a los humanos. El emprendedor lo que hace es resolver problemas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es coger un problema, que el problema ya existía, ¿no? Incluso el problema que resuelve la placita ya existe, el problema que resuelve el restaurante ya existe, nada más que la placita o el restaurante son las típicas respuestas a ese problema. Y el emprendedor de alto impacto dice, voy a tratar de resolver el mismo problema que ya existe de una manera completamente distinta. Y ahí es cuando los caminos se separan, ¿no? Okay. Y entonces, pues básicamente lo que hicimos fue eso. Vimos una oportunidad, elegimos un problema, ¿no? En este caso era la falta de acceso al pago digital o a la bancarización, ¿no? Me acuerdo de una anécdota, y esa fue un poquito, ya habíamos empezado a trabajar, pero esa resumía muy bien qué es lo que queríamos hacer. Teníamos a una persona que trabajaba en la casa, que aquí voy a hacer una confesión, y eso, en honor a la verdad, ya siendo empresarios lo corregimos, pero en ese entonces pues, ni siquiera teníamos, nadie estaba de alta, y pues como típicamente pasa en muchos lugares, a esas personas que trabajan en casa les pagas pues en efectivo, ¿no? Y entonces a esta persona le habían regalado una televisión, de esas las primeras, pequeña, su familia, una Smart TV, ¿no? De esa época. Y esas ya tenían cargada, la televisión en sí misma tenía cargada Netflix, me acuerdo, y Netflix estaba entrando a México. Y entonces fíjate, tenía internet en su casa, porque tenía teléfono y ya le habían vendido un paquete de esos yo creo que Telmex. Exacto, con internet. Tenía la televisión. La televisión tenía la capacidad de ser smart y ya tenía Netflix adentro. Pero esta persona no podía tener Netflix porque no tenía una tarjeta que dar de alta Netflix. Cobrarle. Fíjate que años después Netflix saca estas tarjetas de precompra en los Oxxos, pero en ese entonces, y ese era el caso de millones. Y estaban perdiendo muchos posibles clientes. Te voy a decir, no solo estaban perdiendo muchos posibles clientes, esas personas tenían una necesidad de esparcimiento. Típicamente que tenía que estar resumida en poco tiempo, tenía que ser eficiente. ¿Qué terminaban haciendo? Comprando películas piratas, ¿no? En los mercados. Teniendo Netflix. Que era más caro. O sea, claro. Porque con Netflix pagabas lo de, 5 películas piratas y tenías 5,000, ¿no? Sí, claro. Pero la necesidad se cubre. Si no la llenas tú, la va a llenar alguien más, ¿no? Y en este caso, pues era la piratería con esas peliculitas de plástico, ya sabes, de celofán, vendidas. Y entonces te das cuenta y dices, es cierto. Yo tengo la confianza de decirle, a ver, yo te explico cómo y te doy alta mi tarjeta. Pero si no tuviera, no puede, porque no está expuesto al mundo digital, al pago electrónico. Claro. Y estas plataformas están hechas pues para un pago electrónico. Y es un pequeño ejemplo de todo lo que estaba perdiendo un altísimo porcentaje de la población. Y entonces fue un poco esa la ilusión de decir, imagínate que
Imagínate que Netflix te dijeran, ¿quieres pagar con Visa, Mastercard, American Express? O ponme tu número celular, ¿no? Y al poner tu número celular, tuvieran acceso a una bolsa electrónica en la cual pues, te hicieran un cargo, ¿no? Y lo podrían hacer, o sea, técnicamente, pues eso se llama compra de Telcel, o sea... Sí, tecnológicamente eso se podía hacer en ¿Qué es ese lo que momento? hicimos? Ajá. De hecho, en ese entonces, la solución no era lo que hoy es una app, era SMS. Porque esos teléfonos, estoy hablando de 2011, la gran mayoría de esas 80 tan líneas de cerca y tan teléfonos que lejos, te estoy ¿no? diciendo eran feature phones, ¿no? Eran los teléfonos de la Viborita, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, no, a ver, Unos tenían lamparita. ya existía el iPhone, ¿eh? Yo me fui a Italia y tenía mi iPhone en versiones iniciales y tal. Pero la gran Los mayoría, otra vez, para Blackberries, impacto masivo, pues no eran smartphones, ¿no? Eran feature phones. Entonces, esa fue la primera idea. Decir, ok, vamos a hacer cargo móvil, vamos a hacer una plataforma de pagos vía celular que le permita de manera masiva a los usuarios pagar con el celular, haciendo que el número de celular sea de alguna forma esté vinculado a una cuenta de débito, ¿no? Electrónica, y vamos a hacer que se atrevan. Y ya, sonaba padrísimo. Y contabas la historia de esta persona de Netflix y todo el mundo decía, claro, tiene sentido. Por supuesto. Sales al mercado y dices, ¿qué vas a hacer? Pues que la gente pague con celular. ¿Qué va a pagar? Pues lo que quiera. Y te topas ¿Y seco, quién me va a cobrar? ¿no? Primero, ¿quién va a cobrar? ¿Quién va a aceptar usarte? Y luego, pues ¿qué crees? Nadie lo está haciendo. O sea, a nadie le interesa, ¿no? Tu plataforma esa nadie la quiere. O creo que los mexicanos también, pues poco a poco nos hemos ido como acostumbrando a hacer pagos digitales, pero gran parte era miedo, ¿no? Exacto. O sea, acabas de ¿dónde decir va a acabar? otra vez. ¿Y qué es el Miedo de miedo? estar- Que voy a perder. ¿Qué voy a perder? Mi poco patrimonio. Me van a ver la cara. Si hay estafas en las páginas de internet que yo veo una pantallota y que le puedo mover, imagínate en la pantalla se ve seguro. del teléfono, ¿no? Claro. Y justo lo que acabas de decir, primer característica con la que nos topamos. Este tiene que ser un pago muy chiquito para que corras el riesgo. Es decir, ingesu. Sí, por 100 pesos me la aviento. O menos, yo estoy hablando de por 5 pesos. Ya, si me Ajá. chingan 5 pesos, pues qué poca, pero no, fueron 5 pesos. Aprendí con 5. Y entonces justo. De hecho, ahí la reflexión que hacíamos, y a mí me impactaba mucho en 2011 y me sigue impactando hoy, y tengo ese hobby, cuando estoy de viaje y me topo con una agencia de viajes, yo le tomo foto y en el celular tengo una carpeta que dice agencias de viajes. Porque me parece impactante que en pleno siglo XXI sigan existiendo agencias de viajes, ¿no? Cuando yo siempre compro mis vuelos, Todo ¿no? lo arreglas Exacto. Pero en una 2011 pantalla. me pregunté, alguna vez vi un paper que hablaba de las agencias de viajes y te justificaban estadísticamente por qué. Entonces decían, a ver, la gente, los viajes nacionales ya los compra en internet, pero los viajes internacionales todavía da miedo. Y cuando vas a tomar alguna escala, da más miedo. Quieres que alguien te responda. Y eso es el agente de viajes, ¿no? Que todavía existe. Y bueno, pues hay una tienda departamental grandotota en Puebla que creo que sigue con su agencia de viajes adentro. Y hay gente que va y compra los viajes Palacio, ¿no? El Entonces, Palacio, ¿por qué? ajá. Bueno, y es por esto, porque quieres a alguien de frente, alguien que te responda. Entonces dijimos, bueno, imagínate, si en la computadora grandotota con pantallota colores no se atreven a comprarlo, algo que termina siendo más caro que si lo compraran, pues en el celular menos. Entonces tenemos que irnos por un pago muy chiquito. Pero luego te topas con lo siguiente, que es, quiero generar la cultura del pago móvil. Ajá. Y si hago un pago muy chiquito y lo hago de manera muy esporádica, no genero O sea, si una vez al año te convenzo de pagar 5 pesos, pues no generé la cultura. Claro. Entonces tiene que ser un pago chiquito, pero recurrente. Y allá se va cerrando las opciones, ¿no? Ya va empezando a sonar Y eso que- a negocio. Exacto. Pues, no, a negocio. ¿Y a qué? ¿A qué servicio? Sí, ¿Qué, ya es- ¿Qué ya es pagas? cubrir. Poquito y lo pagas muy seguido, ¿no? Entonces dijimos, bueno. Y entonces ahí sale la vena política. No, ¿sabes qué? Para que sea de uso masivo y lo usen millones, que sea un servicio público. Puta, ya es más chiquito, ¿no? O sea, ya sacaste los viajes del Palacio, ya sacaste la gasolina, ya sacaste muchas cosas. Y vas Ok, encontrando un nicho. Chiquito, recurrente, servicio público. Y lo dijimos, bueno, vamos a hacer un servicio que esté pensado para pagarse vía celular. Porque lo que había en ese entonces, y parte del proceso de emprender es ver la competencia. Yo siempre he dicho, me dicen, oye, ¿ya viste que están compitiendo? Qué bueno. Porque si tú tienes una idea tan única, que tan única, que solo se te ha ocurrido a ti, probablemente son idiotes. O sea, francamente, ¿no? Porque pues, Las probabilidades son bien a ver, chiquitas. pues, todos ¿no? Claro. estudiamos, digamos, las mismas carreras, en las mismas universidades, comemos las mismas cosas, vemos la misma televisión, ¿no? O sea, estás sí. expuesto a las mismas circunstancias. Y si bien yo soy yo en mis circunstancias, las circunstancias pesan. Entonces es poco probable que mucha gente expuesta a las mismas circunstancias y haya un genio que tenga una idea tan única. ¿Qué es la diferencia? Hay los genios, pero fíjate, que son los Elon Musk y todos, no son ideas únicas. Son una pasión desbordada y una tenacidad y un cierto grado de locura
que los lleve a ejecutarlas. Y ahí se nota la genialidad. Pero no es en las ideas, es en la ejecución. Entonces, al final, el iPhone, ¿no? dijimos, pero es ejecución, es estar encima, es ser la obsesivo mejora del producto. No sé si has escuchado, bueno, he escuchado, digo yo, porque ahora yo todo lo hago en audiolibro ya, pero lo he leído, la biografía de Jobs y la biografía de Elon Musk, y son obsesivos del producto, ¿no? Este detalle, este cuidado, esta diferenciación. Y tú fíjate, pues no por eso dicen que el Tesla es el iPhone de los vehículos, ¿no? O sea, ese grado de exquisitez que patenta su fundador. Y no inventó los vehículos. Claro que no. Y ni Uber inventó nada, ¿no? Solo juntó las piezas de manera distinta. Pero fíjate, el problema de Uber existía antes. Lo resolvían los taxis de una manera eficiente. Y es lo resuelven un poco mejor. Y probablemente vendrá una tercera ola con algo mejor. Pero es afrontar los problemas de una manera distinta. Los problemas de siempre. Entonces, para no hacerte cuento largo, pago chiquito, pago recurrente, de mano de la autoridad, ¿no? Del gobierno, porque es un gran socializador. Que sea un producto que se haya pensado para pagarse vía celular. Y ese fue un gran reto. Porque todo lo que hacíamos, o los intentos insisto, la competencia, era empezar a pagar con celular lo que tradicionalmente ya se pagaba en efectivo. Entonces, no sé, hubo una campaña fuerte, creo que era Transfer de Banamex o alguna cosa que decía, a ver, al plomero, ¿no? Y hasta en el anuncio era así como el plomero, que típicamente le tienes que dar 300 pesos en cash, pues ahora dáselos mandándole un SMS de Banamex a Banamex, ¿no? Y entonces le haces una transfer con un SMS. Entre el mismo banco. Exacto, pero era desde SMS, no tenías que meterte, no había aplicación de banco, bueno, sí había, pero no tenías que abrirle y demás. Pero entonces era, pues ya al plomero ya me acostumbré a pagar en efectivo, ¿no? Entonces tenía que ser un producto nuevo, que desde el principio se pensara y naciera hecho para pagarse con celular y que tuviera la alternativa del efectivo. Entonces ahí ya se complicaba un poquito más. Y la quinta, que esa sí ya es mucho de, digamos, de teoría emprendedora, que es resuelve un problema antes de generar una necesidad, ¿no? Y ese sería un consejo que también dejaría sobre la mesa. ¿Estás resuelve pensando en un algo? Problema antes de generar una necesidad. Exacto. Hay dos caminos para emprender, ¿no? Que es, genérame una necesidad, entonces tenemos un mercado, gente necesitada, pero va a ser cansado que me generes esa necesidad que no tenía. Sí. O resuelve un problema, porque ya tienes un pool del mercado. O sea, si yo tengo la bronca y de repente surge una solución para mi bronca, pues claro que lo voy a querer, ¿no? Sí, no tienes que picar esa piedra. Exacto, ya está, el mercado picada, solito ¿no? va a empujarte a los clientes, ¿no? Claro. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué problema hay? Que sea de pago recurrente, chiquito, Y dijimos, bueno, pues puede ser la basura. No sé por qué, se me ocurrió primero eso. Pago la basura, ¿no? Es una friega pagar la basura. No sé, digo, ya no sé ni ahora cómo se paga la basura. Pero en su época me acuerdo, nosotros vivíamos a pie de calle, no en un clúster. Creo que ahora, pues ya no sé ni cómo se paga la basura. Se paga en el recibo del predial, ¿no? Llegaba, bueno, pues, pero antes yo me acuerdo que pasaba el de la basura, ¿no? Y te cobraban, ¿no? Ajá. Y dijimos, por ahí puede ser. Lo analizamos un poco. Tuvimos la oportunidad de ver a un par de ciudades, ¿no? Y llegamos con esta propuesta de, oye, pues yo quiero que se pague la basura por celular. Y me acuerdo de una ciudad en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, que tuve la oportunidad. A ver, ¿por qué fui ahí? Porque ahí me recibió la alcaldesa. O sea, porque era el puesto más alto que un alcalde que me recibió y porque alguien que en paz descanse, Luis Tobar, ¿no? No sé si lo conociste, pero un chiapaneco que vivía en Puebla y él tenía la incubadora de negocios de la UPAEP, ¿no? Entonces, cuando platicamos esto, él dijo, oye, pues esto suena bien, te lo incubamos en la UPAEP. Y entonces, insisto, pues en ese entonces no había la gran y enorme diversidad de organizaciones y grupos y demás para apoyar el emprendimiento. Entonces, pues, te hacías de la primera, ¿no? Te agarrabas y me agarré de Luis y me dijo, pues vamos a Chiapas porque yo conozco a la alcaldesa y te va a recibir, ¿no? Y nos fuimos. Y además no solo yo, como que organizó a 4 o 5 grupitos de emprendedores de esa época poblanos. Con distintos proyectos. Exacto, todos que le querían vender al gobierno algo. Me acuerdo unos que querían vender unos potes de basura hechos de un polímero plástico que mantenía el olor y algunas cosas. Y fuimos todos. Y no era la capital, pues, de Chiapas. No, es San Cristóbal porque Luis tenía familia en San Cristóbal y y es más, tenía creo que una casa en el centro. Y entonces, pues, vamos. Y muy chistoso porque no hay vuelo a San Cristóbal. Entonces hay que volar a Tuxtla, hay que rentar una camioneta y movernos a San Cristóbal. Y luego consigo unas citas también en Comitán, ¿no? Entonces había que movernos hacia allá. Y Vamos a pausar, Y entonces nos lanzamos y llegamos tardísimo a la junta, porque no había dónde estacionar la camioneta, ¿no? Y entonces se empieza a exponer, perdón, alcaldesa, llegamos tarde, bueno, primero le van a exponer fulanos, ¿no? Entonces empiezan a exponer sus ideas, ¿no? Y su proyecto, y ahora fulano de tal. Y entonces también unas redes de internet. Todos juntos. Exacto, pero todos juntos a la mesa, pero entonces yo traigo, me acuerdo, internet en plazas públicas, ¿no? Entonces, y lo hacemos así, ok. Entonces le toca a Carlos, oiga, pues yo traigo una plataforma que se llama Cargo Móvil, que es para que la gente pague por celular servicios públicos. Y bueno, usted entenderá, por ejemplo, la basura, ¿no? Y al final me dice, a ver, Carlos, es que en esta ciudad
nadie paga ningún servicio público. Okay. Si yo le cobro un servicio público a la gente... Así me va. Exacto, se me alzan en armas textual. O sea, hace no tantos años, aquí había encapuchados armados, ¿no? Y y me dijo, pero tú acabas de vivir un problema que creo... A ver, yo nunca he buscado a esa alcaldesa y la tengo que buscar porque es cofundadora. O sea, es de esos 20 que te caen. Me dijo, ustedes acaban de vivir un problema. Ustedes llegaron tarde a la junta porque no encontraron dónde estacionar la camioneta. Y la razón de la que no encontraron dónde estacionar la camioneta es porque tengo un grave problema de estacionamiento en el centro de San Cristóbal. Y han venido empresas de la capital, ¿no? De la Ciudad de México, a ofrecerme parquímetros, pero tengo 2 problemas. El primero es que me piden un contrato de 20 años. Y eso es inoperante aquí. No me lo va a aceptar el Congreso, exacto. No voy a dejar esa imposición y tal. Y el otro es que físicamente no puedo instalar parquímetros. Las banquetas de San Cristóbal de las Casas son tan angostas y son lajas milenarias que, o sea, si yo le hago un hoyo para poner un parquímetro, además de que me van a juzgar de por vida y me van a meter a la cárcel, no va a caber nadie en las banquetas, entonces ahora van a tener que bajarse y andar sobre las calles, ¿no? Me dijo, ¿por qué no haces esta cosa que dices, pero paga el parquímetro? Y dije, wow. O sea, como que todo caía. Pago chiquito, chiquitito. 3, 4, 5 pesos. Sí, claro. Súper recurrente, ¿no? Varias veces al día, o a la semana, o al mes. De la mano de la autoridad. Resuelve un problema. Y entonces dijimos, podemos inventar incluso el parquímetro virtual, donde no haya máquina. Entonces, un parquímetro pensado para pagarse con celulares del día 1. Entonces, ya sabes, todo el resto del viaje, rebotando, luego en el avión, luego llegar a tu casa emocionado, contarlo. Y también muy chistoso, porque cuando me dicen, oye, ¿cuándo se te ocurrió el parque móvil? No tengo idea. O sea, un pedacito me lo dio la alcaldesa, otro pedacito me lo dio Luis Tobar, la basura, otro pedacito me lo dieron los compañeros del viaje, otro pedacito me lo dieron mis papás, otro pedacito mi novia, mis amigos. Entonces se va armando. Esas las ideas grandes. Dice Chesterton, un literato inglés del siglo pasado que se me hace genial, porque más tiene mucho sentido común, pero hay una frase que me gusta que me dice, la idea no es grande hasta que se piensa en la cabeza del amigo, ¿no? Un poco es esta idea de, cuando yo tengo una buena idea, lo primero que tienes que hacer es platicársela a un amigo. Porque la medida en que la platicas, primero tienes que estructurarla, ¿no? Porque ¿no te ha pasado que tienes la idea, la tienes clarísima, le empiezas a contar y dices, ay, y no sale. No, exacto, esto no se me ocurrió, esto es una tontería, ¿no? Y entonces la tienes que estructurar tú solito. Pero en el instante que yo te la platico y recibo un feedback, que ojo, no tiene que ser una idea de vuelta, tu mirada, esa ceja que levantaste, ese brillo particular en una parte de lo que te platiqué, eso me da muchísima estructura. Y la idea deja de ser mía. Ahora ya es de la cabeza de los dos. Y entonces se vuelve grande en la medida en que lo planteas. Sí, eso fue. La idea de repente surgió Parquimóvil, ¿no? Que era un parquímetro virtual que rompía paradigmas, que rompía no solo paradigmas imaginativos, rompía tubos, ¿no? Que era esta idea de que todos los parquímetros del mundo, tubos de la banqueta, antes de Parquimóvil, tenían máquinas. Ojo, ya había aplicaciones, pero eran alternativas a las máquinas. Ninguna ciudad se había atrevido a tener un sistema que fuera 100% sin tubos, ¿no? Ok. ¿Dónde ya existía este tipo de apps? En Nueva York, muchos en San Francisco, había una muy interesante que se llama Pango a la fecha, en Tel Aviv, ¿no? En Israel, en Francia había una que se llama Flowbird. O sea, ya había apps, había pagos SMS, había este tipo de cosas, pero siempre, y la razón es muy clara, era un tema de legacy. Como esas ciudades ya tenían máquinas, el emprendedor lo que había hecho era crear una alternativa a las máquinas. La tremenda oportunidad mexicana y latinoamericana es que no había que quitar máquinas. No había máquinas. Había que evitar comprar las máquinas. Había que tomar la decisión inteligente. Y eso ha pasado en muchas cosas. Muchas de las mejores innovaciones se dan típicamente en mercados secundarios o en mercados en desarrollo por la única razón de que no hay legacy. No estás amortizando una herencia, ¿no? Por ejemplo, no sé si te pasó alguna vez, Edgar, pero yo me acuerdo mucho en algún viaje, llevaba mi tarjeta de crédito que tenía chip. Y en Estados Unidos, en el país más moderno y sofisticado del mundo, pagaba y se le quedaba viendo el chip, ¿no? Y se acababa su terminal y pasaban como siempre, la banda magnética, ¿no? ¿El chip es mucho más moderno que la banda magnética? Sí. Lo que pasa es que Estados Unidos ya había repartido tantos cientos de miles de terminales, de pin pads, de banda magnética, que le era muy costoso sustituirlas. ¿Qué pasó en México? Como tantísimos negocios ni siquiera tenían una terminal, el día que les pusieron una terminal, les pusieron la más moderna, que era la de chips, ¿no? E irónicamente, en México se pagaba con un sistema más moderno. Y bueno, ahora quien me contará que a la fecha se mandan cheques en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya se mandaban cheques, ¿no? Y entonces la gente se acostumbra. Entonces eso pasó, que en Zacatlán de las Manzanas, el 6 de diciembre de 2011, después de rebotar con muchos amigos y hacer que esta idea se volviera grande, hicimos la primera operación de un parquímetro 100% virtual. Wow, en Zacatlán.
¿Por qué en Zacatlán? Porque estaba más cerca que San Cristóbal de las Casas. ¿Qué es otro tema? Los emprendedores, pues, típicamente tenemos un problema similar al de San Cristóbal. Y hoy lo tenemos resuelto en Teotihuacán, y en Chignahuapan, y en Tonalá, pero también en Guadalajara, y en Zapopan, y en San Pedro Garza, y en Hermosillo, y en Toluca, y en Puebla, ¿no? Porque es un problema típico de diferentes tipos de ciudades, pero que tiene una saturación de espacios. ¿Cómo se logró esa 2011, diciembre de 2011? 6 de diciembre de 2011. Sí. Debe Fue ser la lunes. primera operación. Ok. No era una app todavía, era celular. Era SMS. No existía la app. ¿Cómo se aterriza esa idea? Porque era una idea Claro. que hay que bajar. Primero hay que hacer un PowerPoint para explicársela a alguien más. De manera ejecutiva, ¿no? No con una Claro. chela a tu amigo. Hubo que bajar dinero. No, en ese entonces no. O el recurso era propio, limitado. Limitadísimo, ¿no? Ok. Pero tampoco es tanto, o sea, y fíjate. No había que comprar O sea, parquímetros. no vamos a hablar ahorita de Airbnb, de Uber y que son gracias innovación. Esta tontería, si quieres, que era Parquimóvil. ¿Qué inventamos? Nada. Era acceso a una computadora, que tuviera internet, que tuviera acceso a mapas. Geolocalizamos con un sencillo GPS, que era para un celular, los cajones. En ese entonces los marcamos, ¿no? Con un geoser, con un sprite, pintamos, le pusimos una clave. Era SAC 1, SAC 2, SAC 3. Llegaba al SAC 300, que eran los 360 cajones. 360 cajones en Zacatlán. Entonces así los marcamos, SAC 1, SAC 2. Y pusimos letreros. Chafísimos. Sobre los letreros, cero pedagogía, cero estudio del lenguaje, cero gráfico, pero lo que pudimos, ¿no? Desarrollado ahí con un hicieron lo que podían con lo que había. Exacto. Pero pues en realidad, ¿qué fue lo genial? La innovación, el atreverse a hacer algo diferente. No, un letrero, los oficiales, esto era parte del quid más importante. Ok, ya, la gente paga el cajón, ¿no? Y lo paga con su SMS. ¿Cómo le confirmas al policía que ya está pagado? Entonces, ¿qué fue? Ahí fue la primera app, ¿no? Porque era muy caro. Nosotros primero pusimos un sistema en el que el oficial ponía la placa y mandaba un SMS y consultaba una base de datos. Y la base de datos le contestaba, ¿no? Si esa placa que preguntó el oficial, el tránsito, estaba pagada o no. Pero esos SMS cuestan. La conexión era muy cara. Y entonces para eso desarrollamos la primera app. No era una app para el usuario final. Era una app porque entonces era más fácil darle un solo smartphone al oficial, ¿no? Cuya función era tener acceso a internet y poder consultar las placas sin necesidad de estar pagando SMS. Okay. Y entonces ya el sistemita era bien fácil. Le pedía la placa y le contestaba pagada. Ah, no puedo hacer nada. O le contestaba libre. Y decía, no está libre, está estacionada. Ah, pues tómale una foto, ¿no? Entonces se nos ocurrió tener evidencia. Porque entonces te ibas a una discusión y ya sabes, la tecnología siempre es el malo de la película, ¿no? Entonces el ciudadano diciendo que sí pagó, el oficial diciendo que tal, Parquimóvil es el burro. Y dijimos, no, pues con foto. Y foto con GPS geolocalizada, ¿no? Entonces, de repente, muy rápido, nada más con seguir el hilo de hacer cosas lógicas con lo que ya existe, teníamos un sistema millones de veces más inteligente que el sistema tradicional de parquímetros, que hoy sigue operando en la Ciudad de México, ¿no? Sí. En donde pues tienes que andar checando si la placa tiene, más bien el coche, el parabrisas, tiene o no tiene papelito. ¿Y cuántas monedas le echaste para ver cuánto tiempo y si ya te tardaste? Y luego por presión que hicimos durante mucho tiempo, entonces creo que el jefe de la ciudad era Mancera, ya dijo, bueno, saquen una app, ¿no? Pero se lo dijo a los que ya tenían la operación y salieron algunas apps, pero creo que se dio un paso en adelante y estoy seguro que después se podrá dar otro paso adelante y liberaremos a las calles de la Ciudad de México de esas máquinas estorbosas en sus banquetas. ¿Y cómo fue el reto de hacer que la ciudadanía se acostumbrara a pagar así su parquímetro, ¿no? Porque vuelvo al miedo, ¿no? El mismo miedo, pues, o sea, si el mensaje no llega o si esto me van a quitar mi placa o es algo que no estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y es un poco el pecado del emprendedor, ¿no? Todo lo piensas como que es tu circunstancia. Y dices, pero yo pago muy fácil, tiene sentido, está el PowerPoint, todo jala, en Excel ya voy a ser millonario en la celda 1380, ¿no? Y todo, hasta que sales al mercado real, a la vida real. Y, problema, esta persona no sabe mandar SMS y tiene que pagar, por ejemplo. Claro. O no trae pila, o no tiene saldo. Y pues ni modo que le digan, no, tienes que ir a un Oxxo a recargar y si no, no pagas y si no te multan, ¿no? Y entonces muy rápido pues, tienes que contestar. Y entonces metimos el pago en negocios, creamos los NAPs, negocios autorizados Parquimóvil o negocios autorizados de pago. Entonces dijimos, bueno, vamos a suplir. Cuando la persona no es tecnológica, pongamos de una persona tecnológica cerca.
¿Cuál? Pues el que ya está ahí, porque ya es el negocio, ¿no? Y entonces fuimos a las tienditas y le copiamos. O sea, hay que copiar a la que ya sabemos. Esas tienditas, la gran mayoría, ya vendían saldo Telcel, ¿no? Porque era un gran negocio vender saldo. Claro. Entonces, oye, pues así como vende saldo, vende horas de parquímetros, no es mala onda, ¿no? ¿Cómo? Ah, pues mira, te pongo una plataforma idéntica, ¿no? Facilísima, en donde vas a ganar. Oye, pero no manches, cuando recarga saldo la gente recarga 50 pesos. A mí me está diciendo que cobre 2.50, porque era 2.50 por hora. ¿Cuánto voy a ganar de los 2.50? Exactamente, ¿no? Y entonces le justifica, sí, pero esto te genera tráfico, ¿no? Porque la gente que llega a pagar el parquímetro se va a llevar unas papitas, ¿no? Y entonces tienes más gente. Entonces ahí le vas convenciendo y llegamos a tener tlaparerías, pollerías. ¿Sabes quiénes eran los mejores? O sea, llegamos a una ciudad nueva, me acuerdo cuando llegamos a Huamantla y tal, y lo primero que buscáramos eran las panaderías. Ok. Nos volvíamos el mejor socio de la panadería. Pues metías Porque, gente y salían con pan. claro, o sea, no hay quien se resiste resiste a entrar, oler el pan recién hecho y no decir, déme una concha, ¿no? Órale. A la coca o las Así papas fue. igual te resistes. Exacto, Bueno. para el pan recién hecho, ¿no? Después de Zacatlán, ¿cómo crecieron? ¿Hacia dónde se fueron y en cuánto tiempo fue? A Chignahuapan. como el ¿Por qué? siguiente Porque está paso? pegado, ¿no? Ok. Y tiene siempre... no me Aquí deja ya mentir. funcionó. Exacto, hay una sana rivalidad entre Chignahuapan y Zacatlán, yo creo que de centenarios de años, ¿no? ¿Entre cuántas personas se operaba ese emprendimiento, ese 4. parquimóvil bebé? 4, yo creo. 4 no son... O sea, un programador, ¿no? Ajá. Nuestro primer programador, porque además yo, abogado con ciencia política, ¿qué fregados iba a ser una? Por más Claro. sencilla que te dijera que es. Entonces, nuestro primer programador, Beto, estaba... en ese entonces teníamos una niña que nos ayudaba como con la administración, ¿no? A las facturas y demás. Ok. Y y ya yo creo que los primeros. A ver, y pues toda mi familia en sus ratos libres, ¿no? Nos tocaba, me acuerdo, la primera vez el alcalde dijo, sí, lo ponemos, pero quiero ver si la gente lo va a tomar bien. Entonces, hazme un estudio de mercado, ¿no? Entonces, imagínate que íbamos a pagar un estudio de mercado. Bueno, tú te dedicas a este tema. Sí. Y no, pues entonces, ¿qué fue? Pues fueron mi mamá, mi papá, mis hermanos, un sábado con hojitas a ir a preguntar a la gente en la plaza pública, ¿no? Y claro que la primera pregunta era, ¿usted estaría dispuesto a pagar parquímetro? Y el 99.9, incluidos yo, no. ¿Quién lo quiere? O sea, hay ¿no? que ser inteligentes, ¿no? Hay que decir, a ver, ¿usted le gustaría encontrar cajones en el centro? Sí. ¿A usted le gustaría que su coche quedara estacionado con un seguro que cubriera daños, robos y cristalazos? Sí. ¿A usted le gustaría que ya no un vecino gandalla a usar el cajón durante 8 horas al día? Sí. ¿No? Bueno, y Esas son esto, las ¿qué soluciones. cree? Se arregla con un sistema de parquímetros. ¿Le gustaría pagar los parquímetros más baratos de México? Pues sí. Ajá. Claro. Y un poco así. Entonces, ¿cómo decimos a la gente? Así. ¿En ese punto ya era negocio? No, claro que no. ¿No? No, claro que no. ¿Cómo se sostenía ese proyecto? Pues con dinero propio. O sea, a ver, la ventaja es cuando no cobras nada, ¿no? O sea, Ok. digo, lo que tenía que pagarse era lo que le pagamos al programador, lo que le pagamos a la línea de administración y, digamos, los viáticos, ¿no? O sea, yo me fui a vivir durante semanas a Zacatlán, ¿no? Y A ir a implementar todo. Sí, porque además hay que estar ahí, hay que vivirlo, hay que sudarlo, hay que entenderlo. De ahí sale la innovación. Yo siempre, y me queda claro hoy, tengo la oportunidad de tener un bonito corporativo, estamos en un piso 12 y salió mucha la gente, ¿no? Está padrísimo y ves la ciudad y es inspirador, ¿no? Claro. Es decir, allá abajo nos están usando, hoy nos usan al día 174,000 veces por día, ¿no? Por día en todas las ciudades. Donde Exacto. estás. Entonces, 170, entonces volteas a la ciudad y dices, están usándonos. O sea, de hecho tenemos una pantalla preciosa que el día que vayas a la oficina te voy a enseñar, Ajá. que es una de las pantallas, tiene lo que yo llamo, es un buscaminas textual, son un chorro de circulitos y cada uno se prende. Cuando alguien nos usa, cada uno es un dispositivo conectado. Puede ser una barrera, puede ser un elevador, puede ser un semáforo, una chapa, un torniquete, algún dispositivo que esté conectado con nosotros. Wow. Y cuando se prende, es que alguien lo usó. Bueno, yo he estado a las 3:30 de la mañana viendo la pantalla, sigue prendiéndose. O sea, nunca para. El promedio es que se prende 2 veces por segundo, ¿no? Y entonces, todo el tiempo. Entonces, es inspirador en el piso 12 decir, aquí hay un chorro de gente que nos está usando. Pero la verdadera innovación es cuando te bajas a la planta baja y te vas a estar junto al producto y descubres oportunidades. Qué chingón. ¿Cuántos usuarios hay hoy? Mira, la aplicación la han descargado más de 2 millones. Vamos como en 2.2 millones de descargas. Pero no todos te usan todos los meses. Una de las métricas en la industria, digamos, de las apps es el monthly active users.
¿no? Lo que tenemos es que hay mucha gente que no va al centro todos los meses, entonces te usan los parquímetros, pero tú usas cada 3 meses. Pero básicamente nuestros usuarios que podemos llamar fieles, que todos los meses nos utilizan, son 340,000 que nos usan todos los meses. Y lo bonito de esto es que en promedio nos usan 8 veces al mes, que es bastante alto. Ahora tenemos lo que llamamos nuestros consentidos. El decil más alto, que serán como 100,000, nos usan 24 veces al mes. 24. Órale. ¿Cuál es el uso más frecuente? El control de acceso. De todos los servicios. El control de acceso en fraccionamientos. Sí. Y en general, ¿no? Oficinas. Ahora tenemos uno muy noble que a mí me entusiasma muchísimo como papá de 4, que es el control de acceso escolar. Que es usar la plataforma para recoger a tus hijos de la escuela y garantizar que es con seguridad, ¿no? Que le van a entregar al niño, digamos, a quien se lo debe ya. Exacto, a ti o a alguien que tú delegaste, ¿no? De manera ¿Ya está segura, implementado en escuelas? Sí, en varias. Ok. Y acabamos de comprar una empresa que hacía también eso, ¿no? Porque también es un tema en donde ya empiezas a crecer con estrategia y a veces pues ya no es, por ejemplo, ya no es inventar. Ellos ya lo hacían. Nosotros empezamos, les copiamos, textual, lo puedo decir, ¿no? Dijimos, oye, pues están haciendo esto, está interesante, empieza a hacerlo tú, lo empezamos a hacer mejor, pero pues como ellos llevan adelantado, les dijimos, oye, pues mejor vente acá y los compras y entonces creces y de repente pues pasas de 92 empleados a 120, ¿no? Y vas. ¿Cuántos empleados son hoy? Pues ya con esta adquisición, casi 120, 117 creo que vamos. Wow. ¿Cómo gestionas un equipo de ese tamaño? Híjole, es un tema, es lo un arte. más difícil. Eso es lo más difícil. Es bien fácil, hay una frase, creo que keniana, ¿no? Hablando de Safaricom y todo, que dice, si vas solo, podrás llegar rápido. Pero si quieres llegar lejos, tienes que ir acompañado, ¿no? Y un poco es eso, o sea, porque cuando vas solo, pues tú tomas las decisiones, ¿no? Cuando son 3, pues los convences. Pero cuando son 100, ¿no? 100 familias, 100 cabezas, 100 ideas, 100... es mucho más desgastante. Evidentemente, digamos, no todas las decisiones son democráticas entre 100, pero al menos entre 5 o 6 sí, ¿no? Porque es gente profesional, que la que trajiste, que ya tiene experiencia, y le que dices, oye, me pagas por decirte las netas, no por decirte que sí. Y eso genera desgaste. ¿Cómo la gestionas? Pues con talento, con gente valiosa. Definitivamente, yo te lo puedo decir. O sea, si yo pudiera volver a hacer Parquimóvil, se me hace muy, muy soberbio el que te dice yo lo haría idéntico. Claro que no. Yo evitaría muchos errores. Ok. ¿Qué errores? El más grande es no traer talento más rápido. Yo creo que esa es la inversión que nunca va a ser una mala inversión, que es contratar gente. Gente capaz, talentosa. Gente cara, gente talentosa. Gente que ya venga capacitada y no gente que tú capacites dentro. Sí, a ver, y siempre cuidando, creo que partimos de que siempre tiene que tener el ADN, ¿no? Que en nuestro caso es mucha pasión, mucho enfoque al servicio, muchas ganas de generar impacto, muchas gentes. O sea, yo te puedo decir, en mi empresa vemos 117 políticos con esta P mayúscula, que es gente que quiere cambiar a México, quiere mejorar a nuestro entorno, ¿no? Desde distintas trincheras. Pero una vez que partes de eso, tengan el ADN, gente profesional, también con P mayúscula, gente que sepa chambear, gente que lo sepa hacer bien. Ahora, la gente profesional también necesita inspiración y motivación y propósito. ¿Cómo le comunicas el propósito a un equipo así? Mira, tengo que ser político y creo que soy bueno para el rollo. Ok. Pero a tu gente no la comes con rollo. Es el ejemplo. Tienen que verte. A mí me preguntan en Endeavor, ¿no? Somos emprendedores de Endeavor, estamos en el consejo y estamos en la Coparmex y tal. Y siempre alguien ya sabe que me pregunta, Charlie, vas muy bien. Sí, gracias, vamos a echarle ganas, gracias a los amigos. ¿Qué otras cosas estás haciendo, no? Y a veces me siento tonto, pero digo, nada más. O sea, ¿cómo? ¿No has diversificado tu portafolio de inversiones? ¿No? O sea, yo vivo, sueño, sudo, sangro, lloro, río, disfruto. ¿Cómo? Parquimóvil. Ahora Quijo, ¿no? Solo vivo para eso. Y textual lo sueño. Porque es también el clásico tip, ¿no? Diversifica tus fuentes de ingresos. Sí, ¿no? Yo no sé si es un error. Esto es un auténtico all-in. Wow. Pero para lo único que sí me sirve es que cuando yo voy con un profesionista que está dejando una chamba que le genera más ingreso, que tiene más tal, le digo, mira, yo soy un idiota, pero aquí tengo todo. En el negocio en el que tú estás, el dueño, tu jefe, tiene todo ahí. Y es cuando dicen, pues vamos. Órale. Y se va tu equipo. Sí, y ahí vamos. Jalando. Y luego creciendo. Yo estoy orgullosísimo de con los que empezamos, ¿no? O sea, es gente que ha crecido también de manera tremenda. Me acuerdo, tengo el caso de
de una niña que hace un par de años dijimos, oigan, vamos a abrir Guadalajara, ¿no? Y pues vamos a contratar a alguien ahí, pero ¿alguien le interesa irse? Una niña chavitita, levantó la mano, ¿no? Y ahora cada vez que veo y digo, no manches, ¿cómo has crecido? O sea, es la jefa de una oficina en una ciudad y va creciendo. Y entonces también es eso, también es creer en el talento que tienes ahí, ¿no? En esa aptitud que se aprende, más bien que no se aprende en la escuela, sino que se aprende en decir, esta es mi pasión, esto lo vivo al grado de que agarro mis chivas y me voy a vivir a 100 kilómetros de distancia por esto y para esto. Si no estás haciendo lo que te gusta, ¿qué chingados haces ahí, no? Exactamente. Y eso es lo más grande. Te lo juro. Cuando tenemos que correr a alguien o en general cuando alguien llega y yo soy muy malo para entrevistar, o sea, y me gustaría, si me preguntas qué me gustaría ser bueno entrevistando, me gustaría tener como feeling de detectar a la persona que es buena y mala. No, lo hemos compensado con exámenes y con gente en el área de talento que lo tiene, pero yo no lo tengo. Pero sueles entrevistar tú. Pero no, yo suelo como platicar. O sea, yo tengo un gran problema. Yo me volví vendedor. Yo odiaba vender, y te lo decía. O sea, odiaba vender, ¿no? Porque soy inseguro. Y creo que parte de esa inseguridad es llegar y el vendedor tiene que abrirse un poco de capa espada, ¿no? Y ponerse, si quieres al vender te estás poniendo de manera automática en un grado de vulnerabilidad frente al otro, porque le estás dando el poder del no al otro, ¿no? Claro, y ese duele. De entrada. ¿no? Cuando eres inseguro, claro, o sea, tú dices, estoy preguntando, te estoy proponiendo. Y tú te puedes voltear y darme... O sea, guardando enormes proporciones, es como cuando vas en la calle y saludas a alguien, ¿no? Uh-huh. Y si se voltea, se siente horrible, ¿no? Claro. O sea, y entonces cuando vendes estás proponiendo algo, es un saludo, es una propuesta que puede ser contestada con una ignorancia y eso duele. Entonces yo odiaba vender. Y me tuve que volver vendedor. Yo soy vendedor. Y creo que mi tipo de venta es como un storytelling. O sea, te vendo una idea, te vendo una visión, te vendo una forma de hacer emoción. Cosas. Pero eso no lo sé modular. Mi vida es venta. Y entonces cuando entrevisto a alguien, lo estoy convenciendo de que trabaja aquí. O sea, estoy vendiendo a la empresa. Entonces se desespera mi gente y dice, oye, pues tienes que cuestionar tú a él. El que se tiene que vender es el otro. Y no, o sea, entonces soy malo para eso. Pero lo que sí trato de hacer es platicar un poquito de esto, ¿no? Decir, mira, y siempre se lo digo a los chavos sobre todo, esto es un costo de oportunidad. ¿Tú te puedes ser pato? Sí. Y seguramente, y a lo mejor no nos damos cuenta, ¿eh? Y a lo mejor nos tardamos 4 meses y ya te pagamos 4 meses de sueldo. Y sobre todo si estás en otra ciudad, ahora que tenemos que contratar gente para Tijuana, para Monterrey, para Querétaro, ahora para Guatemala, para Colombia, para Panamá. Pues claro que sí se van a hacer patos un rato y no nos vamos a dar cuenta. Hemos cachado quien tiene 2 empleos. Pero digo, lo más caro no es lo que me robaste, ¿no? O lo que nos robaste como empresa al no cumplir, al no ser... Ajá. Es tu costo de oportunidad. Ok. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Tu energía. Otra pregunta que puede generar un poco de escándalo. Pero si tú me preguntas ahorita, Carlos, con todo lo que has vivido estos 12 años o 13, ¿lo volverías a hacer? ¿Hoy? ¿A mis 40 años? Jamás. Y eso es costo de oportunidad. Okay. Hoy, con 4 hijos, volver a vivir esos 12 años hoy, si me regreso es distinto, ¿no? Sí, pero a partir de aquí. Hoy que me digas, mira, ahí está la empresa, le va a pasar esto, va a tener esta perspectiva, vas a tener estas ofertas de compra, vas a tener estas inversiones, vas a tener todo esto. De 40 a 52. Le entras y los costos son los que ya viviste, ¿no? Ajá. Te saliste 2 veces de la carretera porque te quedaste dormido, temas de inseguridad. ¿Lo vives? No, claro que no. O sea, hay maneras más rápidas, eficientes, todas lícitas, ¿no? De hacer dinero. Si es que es eso. O de generar impacto incluso. ¿Cuál es el madrazo más grande que te has dado en estos años de 2011 al día de hoy con Parquimóvil? Híjole. Digo, ay, como los mediáticos, no, pero uno que no sé si te tocó, Sonata, ¿no? Cuando entramos a Sonata. Ajá. Sonata fue un momento muy chistoso en nuestras vidas porque acabamos de recibir la primera ronda de inversión de fondos de Venture Capital, que es estos fondos que se dedican a buscar empresas interesantes y les meten dinero. Y son apuestas, ¿no? Pero sí, tienen toda una estructura y tienen... bajo riesgo. Área de finanzas y tienen legales y te hacen auditorías. Entonces, como que... O sea, tú puedes recibir inversión de tu tía, ¿no? De tu amigo, de tu vecino, y está padre. Y es súper valioso porque es convencer a otro de darte su patrimonio, su dinero, su ahorro. Pero el Venture Capital se dedica, o sea, los Venture Capital escuchan 4, 5, 10, 20 pitches, historias por semana, ¿no? Entonces, cuando uno dice va, ay, o sea, ya pasé un filtro de veras, ¿no? Esta gente eso se dedica. Entonces recibimos dinero. Y la coyuntura es que solo operamos Zacatlán, Chignahuapan, Tlatlauquitepec, creo, Tlacapuaxtla, o sea, pueblitos. Y se da la coyuntura de poder poner parquímetros, los mismos de Zacatlán,
en Sonata. Sonata, para quien nos escuche fuera de Puebla, es una zona residencial súper exclusiva, particularmente Sonata es la zona comercial dentro de esta zona, como una ciudad planeada, ¿no? Es privada, evidentemente, y entonces era como la combinación ideal. O sea, lo feo de mi trabajo, y sigue siéndolo, es pues tener que hacer 4 horas de antesala para ver un alcalde, ¿no? Porque además se sienten todopoderosos, son, ¿no? Sí. Y que debo decir además, y lo digo, porque estuve la semana pasada con el alcalde de Monterrey y me impactó su profesionalismo y su sensibilidad. O sea, se enojó con su gente porque llevábamos 15 minutos esperando y no le habían dicho, ¿no? O sea, un poco dije, ay, ahí viene política distinta, ¿no? Decir, oye, y decían, no me gusta hacer esperar a la gente. Si lo están a las 12, me interrumpen lo que estoy haciendo para que a las 12 lo reciba. Y dije, wow, ¿no? ¿Y será porque ya llegaste también desde otro... desde otra butaca? Yo lo vi fidedigno, la neta. O sea, no sé, digo, y será mi ilusión de política de que hay gente que empieza a hacerla distinta. Y ojo, y ni les voy a decir qué partido es, ni lo investiguen, pero me he topado con muchos así, de muchos partidos. O sea, no, es como una generación, es una forma de gente, de decir, yo no siento mi valor en poder sobajar al de junto, ¿no? En demostrar que este empresario de Puebla lo hago esperar 4 horas. Yo siento mi valor en hacer cosas distintas, siento mi valor en demostrar que la puntualidad es un valor y que lo vivo, ¿no? Y está padre. Y yo también lo intento hacer, evidentemente. Y a veces me falla, ¿eh? Y yo llegué 10 minutos tarde y te pido una disculpa otra vez. Pero de eso se trata. Pero bueno, lo que iba es Sonata. Entonces, era la idea perfecta. Era, voy a usar mi producto, que es para el público, para el gobierno, pero en privados, ¿no? Entonces, es la conexión perfecta. Y, y además, fíjate. Era la primera vez que a lanzarlo en privado. Sí, la primera vez que iba a firmar un contrato con una entidad que no era un gobierno, ¿no? Ajá. Pero no solo eso. Lo íbamos a hacer en Puebla. Mis proyectos, los que te mencioné, estaban en la Sierra de Puebla, ¿no? Entonces había que viajar 2 horas, hora y media para llegar a esos proyectos. Y entonces, ¿qué pasaba? Yo iba mucho, pero muchos ya en ese entonces, a lo mejor el equipo éramos unos 15, ¿no? Y muchos de mis programadores, sobre todo, pues era gente que trabajaba en Puebla. Tenemos nuestras oficinas en el TEC de Monterrey, me acuerdo, en el Parque Tecnológico. Y sabían que algo padre estaba pasando en Zacatlán, ¿no? Que nos habían dado un premio nacional de emprendedor y tal, por lo que hacíamos en Zacatlán. Así está legítimo. Pero ellos no lo vivían, ¿no? Claro. A lo mejor alguna fin de semana iban, pero su tía y su abuelita y su madrina y su novia, pues no sabían en qué trabajaban, ¿no? Porque eso pasaba en Zacatlán. Sonata era la oportunidad de que al mediodía se fueran a comer y enseñaran lo que hacen, lo que venían estado programando en la mañana, lo vieran patente, lo presumieran. O sea, era una súper oportunidad. Ajá. Todo lo hicimos, wow, teníamos dinero, entonces hicimos los letreros perfectos, carísimos, con las vialetas azules brillantes, con todo wow, porque además, mercadológicamente, yo decía, esto es perfecto. Cuando un alcalde se interesa en esto, le pagamos un vuelo a la Ciudad de México, vamos por él en una camioneta súper bonita con su hielera llena de agüitas y demás, lo traemos a Sonata, lo ponemos a comer en un restaurante bonito, en una terraza, le enseñamos y le decimos, mira, esta es la tecnología y así podría estar tu ciudad, tu pueblo, tu ranchería, ¿no? Y entonces, pues, era una apuesta. Lo ponemos y a las 2 semanas nos cuelgan lonas que dicen, fuera Parquimóvil de Sonata. Me entero que hay un grupo en el que además estaban algunos amigos que se llama, de vecinos de Lomas, que se llama Parquiputos, en donde subían quejas y fotos y memes. Sí. Durísimo. Sale la prensa, nos clausura el ayuntamiento, luego nos clausura la Profeco, luego, o sea, no tienes idea del desgaste. Con todo. Entonces, todo lo que era este impulso de iba a ser efecto wow, es efecto ¿no? O sea, entonces la gente enojada en mi oficina. ¿Y en tu ciudad? Yo no tenía, en tu ciudad, o sea, lo que abuelita, ¿te acuerdas lo que vengo haciendo 4 años? Pues era eso, no, pues gracias, regrésate, ¿no? Fue un guamazo durísimo. Entonces me dices de los golpes, yo creo que eso ha sido de los, digo, ya hasta tengo una plática ya fuck up nights sobre eso, porque sí fue una fuck up de varias nights. Y ¿Cómo te levantaste de eso? ¿Cómo sobrellevas eso, no? Sí. Y después inundas Puebla. Sí, a ver, pues empiezas en una desesperación de ¿qué hago? Buscas a los fondos de inversión, que son estos que te ayudaron en su momento, y les dices, ¿qué se hace, no? O sea, y entonces te dicen, pues hay que contratar un despacho de manejo de crisis, o sea, ese nivel, ¿no? Yo imaginaba, esto es lo que contrató Bill Clinton cuando le cacharon a Lewinsky, ¿no? O sea, ahora yo tengo un despacho de manejo de crisis, y llegan cuates profesionales, y entonces ya empiezan a ver, y se meten a las redes, y ven qué tanto están golpeando, y sacan un NPS, ¿no? El Net Promoter Score, que en ese momento pues es pésimo, porque tienes puros detractores, y tal, y me impacta porque toda sofisticación y la conclusión de estos que tienen experiencia fue la gente está molesta y tiene que descargar esa molestia. Entonces fue hacer un stand de
uno por uno, o sea, un cuadrito, como decía Parquimóvil, y mandar al director general a la calle de Sonata, ¿no? A la banqueta, a poner la jeta y escucharlos. Director general. Y hubo, y así. Pues, Fórmense. perdón, soy el director general y quiero escucharte, ¿no? Y había gente enojada, solo llegaba a patear. Un cuate que escupió, o sea, no me escupía a mí, pero escupía el suelo, ¿no? Así de, ¡pah! Órale. Pero hicieron catarsis y escuchamos. Y sobre todo escuché yo y me di cuenta de una cosa que es sumamente tonta, pero que ha sido fundamental. Si me dices, ¿por qué luego inundaste Puebla, no? En esta expresión, que ojalá, pero ¿por qué tanta gente en Puebla confía en nosotros después de un escándalo ese? Porque fíjate, hasta ese entonces, 4 años después de haber fundado la empresa, o 5, nunca hemos quedado en la cuenta de que tenemos una particularidad, que hay algunas industrias que la tienen, pero no todas. Que nuestro cliente y nuestro usuario no son la misma persona. Te voy a poner un ejemplo. En Uber, típicamente, el que disfruta del viaje, típicamente es el que paga el viaje, ¿no? O sea, tú te bajas y hasta le pones una estrellita como estuvo el viaje y a tu tarjeta te cobran el viaje. Y así pasa con la mayoría, ¿no? En un hotel, típicamente quien paga la noche de habitación, digo, a menos que sea un tema de viáticos o lo que sea, pero es quien durmió en... Se queda ahí. En Parquimóvil no. Parquimóvil, digamos, quien me contrata, pues estaba en el 5º piso de un edificio en Sonata y todo causaba sentido, porque además eran 300 cajones que vamos a cobrar, pero hay 1,500 que no cuestan. La razón de hacerlo es que queremos que los cajones de afuera tengan alta rotación, la gente que no quiere pagar que se meta a los cajones, digamos, de atrás, estos cajones que se queden solo para quien se va a estar moviendo. O sea, tiene mucho sentido. Pero en esa mesa en la que negociamos y en la que planeamos, no estaba el usuario. Y el usuario no se sintió escuchado. Esto, si me dejas guardar proporción, creo que es lo mismo que pasa como con las jugueterías, como en las fábricas de juguetes. Fíjate. Mattel, ¿no? Mattel tiene un usuario que es distinto de su cliente. Al que lo compra. Quien compra el juguete es el papá, el abuelito, el tío, ¿no? Claro. Que pues, se fija en ciertas cosas. Que la pintura no sea tóxica, que sea educativo, que no sea agresivo, tal. Pero el que lo va a usar es el niño. Y el niño se fija en otras cosas. Ellos tienen que tener esta doble capacidad de en los anuncios convencer al niño, ¿no? De que está cool, de que se lo pida Santa Claus, de que ya sabes. Y que el papá lo pueda sentir. Y Santa Claus tiene que saber que es algo que vale la pena, ¿no? Claro. Y no he encontrado muchas otras industrias así, pero así es para que no el 100%. Yo voy a un centro comercial y convenzo al dueño del centro comercial, al gerente del centro comercial de que esto es algo bueno, es eficiente, gastas menos papel, manejas menos efectivo, todas las bondades, ¿no? Pero después nos tenemos que poner el dueño del centro comercial y yo a ver si los niños lo quieren jugar y si están contentos con él. Pero te voy a decir que es increíble. Una vez que los niños se enamoran de tu producto, los niños van y se lo piden a todos los demás. Y es un poco lo que ha pasado en Puebla, gracias a Dios. Fui a escuchar a los niños, hubo quien pateó, ¿no? Hubo quien se molestó, pero al final el niño fue noble y dijo, mira, reconozco que este cuate se vino a parar aquí porque sí quería hacer algo bueno. Lo que pasa es que no se fijó, no abrió los oídos. Se le olvidó que emprender es preguntar, es abrir, es escuchar, es estar atento, es ser inquisitivo. Pero ya corrigió. ¿Qué y te voy a encontraste ahí? contar lo más interesante. Encontré eso. Hoy tenemos un pacto en la empresa. Pocas veces pasa, pero hay veces en el que Mattel tiene que decidir, porque por una decisión de negocio tiene que hacerle caso a los niños o a los papás que lo compran. Porque, digamos, sus intereses se contraponen de manera directa. Claro. Hoy, Parquimóvil, ahora Kigo, ya tiene eso muy claro en su ADN. Cuando tenga que tomar una decisión en la que tiene que elegir a uno porque el otro se va a perjudicar, nuestra decisión es con los niños, es con los usuarios. Con los usuarios. No es con el que paga. Porque nuestro valor está en la marca que hemos generado y en la fidelidad y en el sentido de fan y engagement, de stickiness o como le quieras decir, que tenemos con nuestro usuario final. Y eso ya nos ha ayudado, nos dio. Entonces, si me preguntas, ahí sí, ¿volvería a pasarlo? Sí, porque la enseñanza que nos dio fue tremenda. Y te voy a terminar esta historia con una cosa que pasó. Nos gastamos todo el dinero que había llegado a los fondos en Sonata, ¿no? Entonces, además, se te acabó la lana. Y la perdiste, ¿no? Entonces tienes que ir por más dinero, ¿no? A volver a contarle la historia a alguien ya con este caso de fracaso. Y entonces, típicamente, pues, ¿qué haces? Vas a buscar dinero a Monterrey, a Ciudad de México, a Guadalajara. Por 2 razones. Primero, porque allá hay mucho dinero y hay más cultura de la inversión. Pero también porque quieres que gente que no conoce el caso Sonata, ¿no? Entonces, sí, es que sí fue mucho escándalo. Entonces, pues dicen que no, y no hay, y no logras. Y entonces alguien te dice, oye, pues, ¿por qué no vas a este grupo de empresarios poblanos? Y pues ya vas, ¿no? Y como que no hablas de Sonata, ¿no? Y la primera pregunta, ¿no? ¿Están en Sonata? No, oye, ¿qué pasa en Sonata? Oye, Carlos.
Y entonces, pues tienes que decirles esto, ¿no? Pues mira, metí la pata, hice esto, ta. Ah, bueno, gracias, Carlos, pues ahí te avisamos. Y a la semana llega una llamada y te dice, oye, Carlos, sí, vamos a invertir lo que nos pediste. Ah, gracias. ¿Y sabes por qué vamos a invertir? Por Sonata. ¿Por qué? Ok. Porque nos gustan las empresas, no nos gusta el cutis perfecto, nos gustan las empresas con cicatrices. Órale. Tú tuviste la resiliencia de después de este relajo, dar la cara y salir adelante, y nos dijiste una cosa que aprendiste que además le vemos mucho sentido. Y creemos que hubiera sido difícil que la aprendieras si no hubiera existido eso. Entonces nuestro dinero va a estar más seguro contigo que con alguien que nos viene a contar que todo es perfecto. Wow. Órale. Así fue. No, pues, muchas felicidades por eso. Vas a tener que editar esto porque está largo. Sí. Ya casi acabamos. ¿Por qué Kigo? Porque mira, le hemos ido entendiendo, ¿no? También cuando a mí me impresiona mucho, y los he conocido en Endeavor y en otros foros, estos emprendedores súper claros, ¿no? Y un Carlos García, ¿no? Que venía llegando, venezolano, de fuera, y te decía, es que yo voy a revolucionar la industria de la compra y venta de autos. Y esto lo tiene clarísimo, o sea, parece que es, ¿no? Como San Pablo, o sea, vio la luz, se cayó el caballo y de repente ya, o sea, yo no, yo lo he ido entendiendo, o sea, yo he sido necio y lo que he estado es temprano y he salido tarde todos los días y no tengo estos llamados, ¿no? Divinos de genialidad, sino, entonces, le hemos ido entendiendo al negocio. Mi discurso de hoy y lo que hoy hacemos no tiene nada que ver con lo que empezamos haciendo en San Cristóbal de las Casas, ¿no? O en Zacatlán. Pero hemos sido, eso sí, muy sensibles, después de Sonata, del mercado. ¿Qué necesita? Y este mercado nos ha dicho, oye, ya me resolviste el tema del parquímetro, no sé, mala onda, ayúdame con el estacionamiento, que es una frega, ¿no? Porque pierdo boletos, porque no los encuentro, porque se atora la máquina, porque hay fila, porque salimos del cine, y si no traigo billetes, tengo que estarle rogando al de enfrente que me preste, todo. Entonces entramos al estacionamiento. Y luego, oye, ya resolviste el tema del estacionamiento, ¿no será fácil también en un control de acceso? Ahí no cobra, ¿no? Nomás tiene que entrar el que sí está autorizado. ¿Y por qué no hacemos algo más rápido? Y odio tener que ir a cierto fraccionamiento exclusivo donde tengo que hacer 25 minutos de fila. Y entonces también hicimos una solución para eso. Y así, ¿no? Y después, oye, además te voy a decir también otra gran característica, que es que son dolores personales, ¿no? No son dolores que analizamos en una estadística y dijimos, hay un mercado al que le duele perder el boleto. No, los que estamos en Parquimóvil muchas veces perdimos el boleto, ¿no? Claro. Yo mismo muchas perdí el tiempo y me desesperaba y tenía una cita y no llegaba por estar yendo al colegio de los niños y entonces si la Miss lo voceó pero no escuchó, entonces vuelve a formarte o qué haces. Entonces todo eso dices, ay, debe haber una manera más inteligente. Y cuando es un dolor propio, cuando es tu padecer el que está llamando a la solución, pues lo hace muy valiosa y además la hace muy fidedigna con el mercado, porque dice, este cuate se solucionó la vida, me la quiere solucionar a mí. Entonces, el Kigo, ¿qué pasó? En este seguir, de repente ya era muy raro usar Parquimóvil para entrar al gimnasio, o para llamar a tu hijo en la escuela, o para subir el elevador de tu casa, ¿no? O de tu departamento. Y entonces, teníamos ya como la deuda, ¿no? Así que nos sonaba decir, no te va a servir, pero pues la gente seguía descargando y decía, es que Parquimóvil ya lo conocen. Y entonces viene esta pregunta como de humildad también. ¿Quién te conoce? 2 millones, ¿no? Es muchísimo. Bueno, ¿quieres una empresa de 2 millones? ¿De 4? ¿De 5? ¿Ya te conoces a mitad? ¿O quieres una empresa que lo usen 2,000 millones? Y cuando te usen 2,000 millones, tus 2 millones primeros son bien importantes, fueron los primeros. Claro. Pero ya se diluyó, ¿no? Y probablemente para llegar a 2,000 millones necesitas que el nombre diga lo que le dijo a la gente en Zacatlán en su momento, que eran parquímetros móviles, y por eso se llamó Parquimóvil. Okay. Y entonces tuvimos que buscar un nombre. Entonces te topas con muchas cosas. Primero que todos los .com están comprados, agandallados entre chinos y europeos y demás. Después las marcas, los nombres, que sea internacional, que se escriba fácil, que se pronuncie, que no se confunda, Entonces contratas a un especialista que lo hace, ¿no? Y contratamos una empresa que se dedica a eso. Y en toda la lluvia llegó Kigo, que si bien no significa nada porque es K y latina G-O, fonéticamente suena como esta llave para avanzar, ¿no? Kigo, ¿no? Okay. Entonces, queremos ser la llave que te mueve, que te hace fluir, que te hace avanzar, que te hace no detenerte en tu viaje diario, en esta selva de asfalto que se llama ciudad. Y entonces, de que sales de tu casa, que regreses, somos tu compañero y te abrimos las puertas para seguir fluyendo. Órale. Sí. Carlos, pues, la verdad es que con una pequeña gran idea nos has solucionado muchas broncas a muchos, me incluyo. Pues otra vez, no fue mía, se la debemos a la alcaldesa, a mis papás, a mis amigos, a quienes me han entrevistado y hoy me han caído otros 20 al estarte platicando y de esto se trata. Y no es falsa humildad porque te lo juro que fue en no equipo. peco de eso, sino pues esto es de todos.
Y también eso la blinda, porque el día que Carlos meta la pata, esto es de muchos más que Carlos, Sí. y entonces esto tiene que llegar mucho más lejos. Porque como dicen los kenianos, para llegar lejos hay que venir acompañados. Eso. Si pudieras en una frase inspirar a alguien que está a punto de emprender, ¿qué le podrías decir? Hay una frase de la fundadora de Endeavor, ¿no? Endeavor es esta organización que busca emprendimientos de alto impacto, y la verdad es que para nosotros fue fundamental. O sea, no habiendo existido estas series donde ya escuches los términos o más organizaciones, Endeavor fue básica en lo que ha pasado hasta hoy en nosotros. Y me encanta, es de Linda Rottenberg, y dice: si tus amigos no piensan que estás loco, no has pensado suficientemente en grande. Wow. Y tiene mucha razón. Emprender requiere locura. O sea, entonces el consejo es: ¿te has pensado en emprender? Cuéntale tu idea a alguien. Si te dices buena idea, regresa y vuelve a pensarla. El día que te digan, Súbele no, dos güey, rayitas. eso está muy loco, ese vale la pena. Por dos cosas. Primero, porque las ideas que cambian el mundo son las ideas locas. Y después, por tu costo de oportunidad otra vez. Si vas a tener que gastarte, porque eso es lo que hacemos todos los días, gastarnos la energía, la pasión, la vida en algo, que sea algo que valga la pena. Y esa es la locura. Bien, entonces, muchas gracias, Carlos. No, gracias a ti. Hoy confirmé muchas cosas que sabía de ti y conocí otras que no sabía. Te lo agradezco. No, gracias a ti, Eric. Encantado. Salud. Gracias.